¿Ya está pronto, mi hermano, para aprender la lección? Ahora sí, vamos a volar, a hacer de bendición, ¿ya? Juan capítulo 15, verso 8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Interesante, ¿eh? Yo aquí en este pasaje encuentro algo, y yo quiero decirle esto. Dios nos está diciendo que debemos dar, ¿qué? Debemos dar y llevar, ¿qué? Mucho fruto. Y vivir realmente como verdaderos discípulos de Jesucristo. Dios nos ha escogido y nos ha sacado del mundo, ¿para qué? Para que demos fruto. Dios desea que seamos efectivos como creyentes. Dios desea que cada uno de sus hijos lleve fruto, produzca fruto. Y no solo uno ni poquito, sino lo máximo que pueda producir. Y dice que por esa acción el Padre, Dios, es glorificado. Y Él nos conoce de esa forma, por esa manera, ¿no? Nos reconoce o nos ve, mejor dicho, como sus discípulos. La Biblia dice que debemos vivir realmente como discípulos de Jesús. Y la manera de vivir como verdaderos discípulos de Jesús es, según ese texto, llevando mucho fruto. Ahora, cuando hablamos de fruto o esa fructificación, ¿a qué se refiere? Principalmente a dos cosas. No podríamos hablar de mucho, pero me voy a referir a dos cosas. Primero, las virtudes espirituales. ¿A qué se refiere eso? Aquello que habla Gálatas capítulo 5, verso 22 al 33, donde es mencionado acerca del fruto del Espíritu Santo. Esas son las virtudes espirituales. Que cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, desarrollemos en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos? Dirá alguien: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No? Eso es lo que Dios quiere que desarrollemos. Y no solamente, sino a través de los dones del Espíritu Santo, a través de los dones ministeriales y tantas cosas que el Señor nos da. El Señor desea que a través de eso nosotros produzcamos abundante fruto. Y ahí entraría la segunda, ¿cómo sería? La segunda manera que Dios espera que nosotros demos frutos. ¿Cómo? En relación al evangelismo personal. O sea, el trabajo en pro de la conversión de otras personas a Cristo. Personas que no conocen todavía al Señor puedan, por tu predicación, por nuestro testimonio, conocer a Jesucristo. Eso para el Señor principalmente, cuando hacemos todo eso, cuando desarrollamos en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, mostrando amor, mostrando gozo y tantas cosas que dice Gálatas, eso tiene una explicación poderosa también, hermano. Y cuando nosotros llevamos la palabra, desarrollamos los dones en nuestra vida también, hermano, de esa forma llevamos frutos. Oh, mi hermano querido, Dios nos ve con agrado. Dios es glorificado cuando nos ve en esa actitud. Por eso es que hay que entender por qué Dios desea tanto que todos nosotros como creyentes produzcamos fruto. Y al máximo, hermano. ¿Entiende? Ahí entendemos por qué Dios espera que vivamos realmente como verdaderos discípulos de Jesucristo. Porque un discípulo, no te olvides, es uno que aprende de su maestro con la intención de imitarlo. Y si nosotros somos seguidores y discípulos de Jesucristo, necesitamos hacer lo que nuestro maestro hizo. Y ahí tenemos como regla o modelo la Biblia, las Escrituras. Solo que para poder hacer eso, no viene como un toque mágico y listo, vamos a hacer todo eso. No. Es un regalo de Dios, es el Espíritu Santo desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo dándonos poder y autoridad para poder hablar el Evangelio con denuedo, con autoridad, con unción,
¿Me entiende? Entendiendo esto, es obra del Espíritu Santo. No es obra nuestra, no es una virtud nuestra. No, es del Señor en nuestra vida. Y eso hace que produzca mucho fruto. Ahora bien, escuche. Pastor, está medio difícil eso. No, yo te voy a explicar. Para dar buenos frutos, ¿no? Para dar frutos, necesitamos crear o tener en nosotros ciertos hábitos. Yo aquí le pondría hábitos que el cristiano debe tener o hábitos en la vida del cristiano. Si nosotros queremos dar buenos frutos, queremos ser fructíferos, queremos dar frutos al máximo y queremos desarrollar todo esto que el Señor quiere ver en nosotros, necesitamos crear hábitos. Porque no te olvides, no son nuestras virtudes solamente, es la virtud del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso se desarrolla siempre y cuando nosotros estemos bien colados, bien pegados, bien unidos a Jesucristo. Versículos anteriores a este pasaje que leímos de Juan 15:8, dijo Jesús que Él era la vid y nosotros los pámpanos. ¿Se acuerda? Y dijo que si nosotros permaneciéramos en Él, llevaríamos ¿qué? Mucho fruto. O sea, si yo no permanezco en Cristo, no voy a poder llevar fruto, sino me voy a secar. Y el Señor dijo, si no permanecen en mí, ustedes no van a poder llevar fruto, sino lo que va a pasar es que se van a secar y eso ya no sirve para nada, sino va a ser echado en el fuego. ¿Entiende? Pero Él dijo que si nosotros permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. O sea, eso me enseña también que Jesús quiere, o el Señor quiere, nuestro Señor quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Pero repito, eso no viene por arte de magia, no viene por un toque mágico, que vamos a llevar fruto. No. Eso viene porque nosotros tenemos relación con Él, tenemos intimidad con Él, estamos unidos a Él. Y eso nos lleva a la vez a crear en nosotros hábitos. Hábitos, sí, Señor. Tenemos que hacer cosas que son muy necesarias en nuestra vida cristiana para crecer espiritualmente y dar, voy a repetir otra vez, dar muchos frutos. Y hay que crear hábitos. Mi enseñanza, le pido por favor, mi hermano, aprenda y empiece a crear hábitos. Hábitos para este fin. A ver, vamos a ver lo que el diccionario dice en relación a lo que es hábito, esa palabra hábito. Yo sé que algunos ya están captando esto, ¿verdad? ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Así define el hábito. Voy a leérselo. Dice, modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originado por tendencias instintivas. Complicado, ¿no? Pero aquí viene otra definición más fácil. Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. O sea, tú creas un hábito al crear costumbres, prácticas ya adquiridas por frecuencia, o sea, repitiendo constantemente de aquello que estás haciendo. Entonces, de este modo, nosotros tenemos que tomar acciones, ¿no? Y voy a compartirte ahora algunas de esas acciones que nosotros debemos tomar con frecuencia y que tienen que ser de repetición una y otra vez. Y si hacemos todo esto, estos se van a llegar a convertir en nuestra vida un hábito y la consecuencia de estos hábitos van a ser, ¿sabe qué? Una vida fructífera, una vida como Dios quiere ver en nosotros, sus hijos. Y ahora también tienes que aprender esto. Cuando hablamos de los hábitos, ¿no? Lo más interesante es que estos hábitos tienen que ser personales. ¿Entiende esto? Personales. Nadie puede ejecutar los hábitos por mí ni por ti. Nadie puede crear hábitos otros en nosotros.
No, 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 nadie puede hacerlo por nosotros. Nosotros somos quienes decidimos ejecutar o no esas acciones. Y al ejecutarlas, nosotros vamos a cosechar sus beneficios o sus consecuencias. Ahora, ¿por qué esto? Porque todo depende de la calidad de hábitos que practiquemos. ¿Entiende? Si alguno hace, por ejemplo, crea en su vida hábitos del día a día para hacer ejercicios, va, como consecuencia, ¿qué va a traer? Va a traer pues una vida saludable, ¿no? Todo eso. Entonces, hermano, dependiendo, si uno crea en su vida hábitos malos, como consecuencia de esa práctica, va a cosechar cosas malas que no le van a beneficiar para nada. Entonces, entendiendo esta parte, nosotros como hijos de Dios, si queremos crecer en el Señor, si queremos ser luz a esta nación, si queremos ser bendición a nuestra familia, a todas las personas, y queremos agradar a Dios, necesitamos para llevar esos frutos que Dios quiere que llevemos nosotros, hermanos, seamos testimonio a las naciones, seamos bendición a todos, que todos no nos vean malos, sino que todos nos vean como verdaderos hijos de Dios. ¿Entiende? Como verdaderos discípulos de Jesús que imitamos y hacemos o nos esforzamos por hacer aquello que nuestro Señor nos enseñó y nos enseña en su palabra. Entonces, repito, tenemos que crear hábitos. Y vamos a ver algunos de los que son más importantes en la vida y que pueden producir frutos en nuestras vidas y como consecuencia o por consecuencia traer bendiciones. Atienda a nuestra vida y a los que nos rodean. Y principalmente, ¿sabe quién nos va a disfrutar de esta bendición? Nosotros. Y al disfrutar nosotros de esas bendiciones, vamos a hacer que otros también sean beneficiados. Así es, mi hermano. A ver, ¿cuál es uno de esos hábitos que, por ejemplo, tú tienes que crear en tu vida? Número 1, oración. Repita conmigo, la oración. Atienda bien. El hábito de la oración es clave, es importante para una vida cristiana. Si no practicamos una vida de oración, no vamos a crecer espiritualmente, hermano. Y mucho menos vamos a dar fruto. Jesús mismo nos ha enseñado y Él ha sentado la base de una vida de oración. A ver, Lucas capítulo 5, verso 16 dice, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Buscaba siempre el lugar, o sea, le gustaba apartarse del bullicio de las personas para estar en un lugar. Solo dice, ¿para qué? Para orar. Y Él nos ha dado ese modelo, ese ejemplo para hacerlo. Es más, el apóstol Pablo enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, esto, orad sin cesar. En otras palabras está diciendo, nunca dejen de orar. Aquí habla también de la oración. Ahora, el tiempo de oración más poderoso para nuestras vidas es el que tenemos a solas con Dios. O sea, yo puedo orar con mis hermanos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos de la iglesia, con mi célula, con todo el pueblo del Señor. ¿Podemos orar? Sí. Eso es válido también. Pero el tiempo más poderoso de la oración, atiende, esa es la gran diferencia, es cuando tú estás a solas con Dios. Es cuando tú, mi hermano, ¿cómo se dice? Apartas un tiempo de estar en intimidad con Dios, a solas. Por eso Jesús enseñó esto en Mateo 6:6, se lo voy a leer. Cuando alguno de ustedes ore, dice, ¿no? Hágalo a solas. Qué interesante lo que el Señor dice. Hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Y dice que Dios nuestro Padre nos va a recompensar en lo secreto. O sea, Él va a darnos aquello que pedimos en secreto. Interesante, ¿verdad? Por eso, mi hermanito, mi amado, crea este hábito.
Ay, pastor, ya he orado yo en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, pastor. No, ese es otro tipo de oración de gratitud, todo bien. Ay, pastor, pero ya he orado con la célula. No, está bien, no está mal, ojo, ¿ah? Pero te estoy hablando, haz un hábito de orar a solas, aparta un tiempo. Un día yo lo enseñé acá, le dije, ponte una musiquita, hermano, ponte una musiquita. Comienza a orar el tiempo, empezar por algo tienes que empezar. Nadie entra, ya, si una hora mínimo orar. No, te vas a cansar, porque no tienes ese hábito. Estamos mal acostumbrados a otras cosas. Pero si tú comienzas poco a poquito, es como cuando una persona entra a un gimnasio. Acá rapidito, cuando entra a un gimnasio le dice, ya, quiero tener músculos, ya, entonces alza esto de 50 kilos, ya, 20 de estas, no, imposible, se va a machucar. Entonces, ¿qué hace? Primero algunos ejercicios leves, una cosita, no, y eso tiene que ser frecuente. Va creando un hábito y hasta que al final ya la enganchó. Mi hermano, facilito lo va a hacer. Pero comienza con pequeñas cosas. Y así va a ser con el Señor. Empiece. Tal vez la primera va a ser 5. Todo un poquito dirá lo que son más capítulos, ¿no? Hágame caso, empiece aunque sea así. Denle un tiempito, después aumentará a 10, después aumentará a 15, después así irá aumentando. Después te va a ser un gusto, un placer, porque has creado un hábito, ¿no? Alguien dijo que si alguien hace por 10, 15 días algo continuamente, se crea un hábito. Seguido tiene que ser, pero. Y eso es cierto. Si tú te propones orar así de esa manera con frecuencia, Dios mío, va a ser poderoso. Es algo hermoso, ¿no? Es difícil de explicar esto. Es difícil de explicar. Solo que está ejercitando esto me entiende lo que le estoy diciendo. Pero hágalo, mi hermano. ¿Sabe otro hábito importante que nosotros debemos crear? Es estudiar y meditar la palabra de Dios. ¿Ha entendido lo que le dije? No le he dicho leer nada más. La mayoría lee, pocos estudian y meditan. Hay diferencia, ¿verdad? Tienes que aprender a estudiar y meditar la palabra de Dios. Si tú unes este hábito con la otra, Dios mío, y con las que vamos a ver, pero si tú unes esto con la oración, eso es letal, eso es poderoso para tu vida cristiana. Y si nosotros no leemos la Biblia, no meditamos en su palabra, créame, no somos auténticos cristianos. Discúlpeme, ¿se va a enojar conmigo? No creo, hermano, porque debemos practicarlo. Te repito, no solo es leer. Mira lo que nos dice el Señor en Josué 1.8. Voy a leer lo que dice en Josué 1.8. Mira, facilito, escucha. Y eso que muchos conocen, Mira, dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. ¿Qué cosa dice? Nunca dejes de leer. ¿Qué más dice? Estúdialo de día y de noche. O sea, continuamente. Ahí nomás termina, no. Y dice, y ponlo en práctica. Wow, dice, nunca dejar de leer, hay que estudiarlo y poner en práctica. Esa es la clave. Porque no puede ser solamente lectura. He leído bien lindo la historia de Adán. Mira esa historia, bien bonito, el Señor ha sanado. No. Hay que meditar por qué eso está ahí. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Cómo puedo esto aplicarla a mi vida? Eso es la palabra del Señor. Y entonces, practicarla. Ahora, cuando esto hacemos, mira lo que termina este versículo. Dice, para que tengas éxito en todo lo que hagas, para que todo te salga bien. ¿Cuántos quieren tener éxito? Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer este libro. ¿Qué hay que hacer? Estudiarla. ¿Y qué hay que hacer? Practicarla. Y entonces nos va a ir bien. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16-17, dice así. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Estoy leyendo una traducción fácil. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirle. Y para mostrarle, atienda, cómo debe vivir. Verso 17. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¡Wow!
¿Cómo yo voy a ser una persona de hacer el bien? ¿Cómo voy a llevar frutos si no conozco lo que Dios me dice aquí en su palabra? Si no lo medito, no lo estudio. Y cuando digo estudiar, no estoy diciendo, pastor, voy a entrar a un instituto teológico. Bueno, eso es para reforzar un conocimiento importante, sí. Pero tú no necesitas entrar a un instituto teológico, hermano. No necesitas entrar a un seminario. Es más, algunos creen que porque escúchenme, porque han entrado a un seminario y de repente está colocado ahí atrás su doctor en divinidades de las escrituras, egresado de la Harvard Institute College American Spirit Christian of Beaver, así más o menos. Se nomás inglés, ¿eh? Hermano, capo, ha estudiado, pero si no practica, de nada sirve. Pero un sencillo hermano que lee la Biblia, medita, dice, a ver esto, ¿qué me ha querido decir, Señor? Escucha atentamente la palabra, lo aplica a su vida, dice, yo practico, le va a ir bien. ¿Cuánto hay orgullosos ahí, hermano? Que porque han estudiado, y no me entienda mal, hasta yo entré a un instituto teológico, pero a veces se basan en ese orgullo, me la sé de tapa a tapa, qué cosa yo, sé hebreo, sé griego, sé arameo, sé aymara, inglés y todos los idiomas, qué cosita. Amén, mis respetos, hermano. Yo conozco amigos, pastores que los respeto, saben bien y gloria al Señor. Pero Dios no ve eso. Dios no ve cuánto conoces, cuán de memoria te sabes la memoria. Dios ve cuánto amas su palabra al meditarla y ponerla en práctica. ¿Qué dijo Santiago? ¿Cuál es el consejo de Santiago? No seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Yo pondría, no seamos leedores, sino hacedores de la palabra. Así que, mi amado, si nosotros queremos tener una relación fuerte y sólida con Dios, estos dos hábitos son importantes: oración y palabra. Oración y estudio de la palabra son el cimiento para construir nuestra vida espiritual y vamos a estar bien. ¿Está cierto, hermano? ¿Ahí acaba? No, hermanita, hay algunos más. Vamos a correr. Otro hábito, ¿sabes que tienes que crear? ¿Sabes qué es? Alabar a Dios. Alabar al Señor. Alabar en nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Tú tienes que desarrollar ese hábito, mi amadito. Alabar al Señor. Y no solamente los domingos, no solamente cuando hay reunión. Vamos a alabar en este momento, hermanita. Amén, un canto. A ver, ¿cuál alabar? Ni sabemos a veces. No, tienes que alabar constantemente. No necesitas solamente hacerlo en la iglesia, no necesitas solamente hacerlo en la reunión de tu celo o casa de paz. Hermano, algunos son hábiles para colocarse los audífonos, ¿verdad? Hermano, estás trabajando, alaba al Señor. Estás haciendo alguna cosa, alaba al Señor. ¿Entiende, hermano? Y si no hay música, pastor, alabe, aprenda a alabar al Señor. Cuando tú haces eso, tu perspectiva de vida cambia. Tu espíritu, ¿sabes qué hace? Se fortalece. Y eso va a servir también como inspiración a aquellos que te rodean. Y especialmente si son personas que no conocen a Dios. Cuando no desenvolvemos este hábito los anteriores que hemos hablado y a ver, nos miran tristes. ¿Sí o no? ¿Por qué no le vamos a Dios? ¿Cómo es, hermano? Más o menos. El coronavirus, hermanito, está matando totalmente fatal. Estamos, ¿qué vamos a hacer? El cristiano está ahí, ¿no? Pero el cristiano sabe, sufre, pero como ha desarrollado este hábito, igual está alegre. El otro día me han reñido en la radio. Usted parece, pastor, que estuviera alegre por todo lo que pasa. Porque yo incluso en broma dije, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llorar, wow, estamos así. No, duele, sí, asusta. Claro que sí, no somos de piedra. Pero hermano, de pronto viene la alabanza a nuestra vida, nos fortalece. ¿No dijo el Señor acaso, regocijaos, estén alegres siempre? Otra vez les digo, alégrense. A ver, si por mi causa los vituperan, les dicen toda clase de males mintiendo, les persiguen, les hacen todo mal, ¿qué cosa dice? Lloren, quéjense. ¿Qué dice? Gócense. Alégrense. ¿Quién se va a alegrar en ese momento? Pero ¿cuándo viene eso? Cuando uno ha hecho hábito de alabar siempre al Señor. Mira, Salmo 34, 1, 3 dice, Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti, todo el tiempo te bendeciré, mis labios siempre te alabarán. Ustedes los humildes oigan esto y alégrense conmigo, únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios.
Hebreos capítulo 13, verso 15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, no decimos a los dominguitos más reunidos, continuamente a Dios por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No solamente cante un cántico, no solamente escuche música que alabe a Dios, alabe con su boca. Hable las cosas buenas de nuestro Dios, haga conocer quién es nuestro Señor. Qué lindo, yo escucho personas, ¿no? Estamos pasando este momento crítico, mamá, vamos a ir en frente. En nombre de Jesús, louvado sea Dios. Qué bonito es eso, ¿verdad? No tenemos que comer, pero Dios va a proveer. Louvado sea Dios. Qué lindo. Cuando una persona ve eso, hermano, dice, wow, ese cristiano yo quiero ser como él. Yo siempre lo veo sonriente, siempre lo veo alegre, siempre lo veo feliz, siempre lo veo ahí alabando al Señor. Pucha, ¿qué tienen? Es que, hermano, hemos creado un hábito y Dios fortalece nuestra vida. Mi hermano, escuche y alabe a Dios siempre. Llene su vida y su casa, ¿sabe de qué? De música cristiana. Llene su celular, hermano, no de juegos, pues, papito, algunos bien llenos de, ya no hay espacio, videojuegos de aquí a allá. Hay alabanzas, hermanito. Escotes. Hace eso. Y eso va a traer, ¿sabes qué? Bendición para tu vida. ¿Entendió? Otra cosa, otro hábito más que tenemos que hacer. Predique la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios. ¿Eso en qué me puede bendecir? En mucho, hermano. Porque esa es la tarea principal de la iglesia aquí en la tierra. Ese es el propósito principal por lo cual Dios levantó, nos sacó del mundo, no solamente para decir, Señor, soy cristiano, me voy para el cielo. No, vamos a ir allá, sino para que siendo ejemplo, siendo modelo, siendo un verdadero discípulo de Jesús, hagamos lo que nuestro maestro hizo. ¿Y qué hizo? Sembró el evangelio de las buenas nuevas hasta a sus enemigos, a todas las personas. Entienda, ese es nuestro propósito. Este tiempo que estamos viviendo, esta época difícil que estamos viviendo de pandemia, estamos predicando la palabra del Señor. Muchos no. ¿Saben por qué? Porque no han creado ese hábito en su vida. Hermano, eso no nos incomoda. Cuando uno crea hábito, incomoda. Ya algunos son, pucha, en el buen sentido, exagerados. Está en el bus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vos conoce el Señor, sabe que Él contaba una historia. En el bus ya está predicando. Quiere aceptar a Cristo. En serio. Algunos son así porque han creado hábito, hermanito. Y si nosotros creamos este hábito de predicar la palabra, pues, vamos a ver una cosa. Esa es la clave para ser efectivos en nuestra vida cristiana. Mira lo que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. La importancia de predicar la palabra de Dios. Mira, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Te lo voy a leer en esta traducción bien sencillita. Dice, cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Ay, no hay plata, no hay nada. Anúncialo. Ay, Dios mío, el corona nos va a liquidar. Anúncialo. Ay, no tenemos esta básica, no hay trabajo. ¿Cristiano eres? Anúncialo, aunque el momento no parezca ser el mejor. ¿Qué más dice? Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instruye con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Señor, estamos viviendo hoy. ¡Wow! El verso 4, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, de fábulas. Y ahí viene la exhortación. Pero tú, Timoteo, Israel,
José, María, Andrea, Mario, no sé tu nombre. Mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos. Mira lo que dice, y anuncia siempre la buena noticia. ¿Sabe qué es la buena noticia? El Evangelio. Y es más, termina así, haz bien tu trabajo. ¿Qué tal? Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. ¿Estamos haciendo ese trabajo? A mí me encanta mucho este pasaje, hermano, porque nos enseña la forma que nosotros debemos discipular y nos deja claro el contenido de nuestro mensaje, la palabra de Dios. ¿Cuánto lees la Biblia, mi hermano? Algunos son hábiles. Yo te mostraré ahorita la cantidad de libros que tengo aquí en mi escritorio. Pero si me preguntas qué leo más, claro que leo algunos libros. Pero ¿sabes qué leo más? La Biblia. Eso es lo mejor. Yo no voy y le digo, ¿sabes qué? El hermano tal, el pastor, por más capo y bendecido que sea, dice esto. No, yo digo, el Señor dice esto, la Biblia dice esto. ¿Puedo tomar como ejemplo algo que pueda aprender bueno de un siervo? Sí, claro que sí. Pero nosotros tenemos que entender que la buena noticia del Evangelio está en las Escrituras. Y dice, hazlo bien. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia. ¡Wow! Y ojo, no dice que es algo opcional el hablar esto. El hablar de Jesús no es opcional, no es que si quieres, no, sino es algo que tiene prioridad y que tiene que volverse en nosotros, atienda esto, hábito. Y estos días son tan cruciales, tan importantes, hermano, de hacerlo. Dios mío, tenemos que hablar del Evangelio. Tenemos que mostrarles a las personas aún de lo que está pasando. Por eso yo a veces, hermanito, les digo, compartan este testimonio, compartan los mensajes míos a otros, envíale a su primo, a su hermano, escucha, dile. Porque hay mucha gente que hoy está queriendo escuchar la palabra de Dios, hermano. Y tú puedes hacerlo por diferentes medios, tampoco es meterle miedo, ¿no? Del coronavirus todos muertos, le mandas ahí, el fin viene, se va a traumar el hermano. Háblale las buenas noticias, háblale del Evangelio, háblale de la obra de Cristo. ¡Wow! ¡Lindo! Te hablará más de esto. Vamos al otro hábito que tienes que crear. ¿Sabes qué es? Congregarte. Esto es una cosa triste ya, ¿no? No, pastor, estoy extrañando a la iglesia. Y claro, todos estamos extrañando, hoy muchos, hoy tal vez otros no. Pero sabes, el congregarse es tan importante. Yo no sé cómo será cuando se reabran las iglesias aquí en Brasil o en otros países donde literalmente lo han cerrado por este tema de la pandemia, ¿no? De coronavirus. Pero algunos iban a la iglesia porque pensando que al congregarse, estaban agradándole al Señor solamente y con eso segurito se iban a ir al cielo. Nos va a castigar si no el Señor. Lo veían como un tema de salvación. Nada que ver, hermano. No es así. La vida eterna no se hereda por congregarse. Atienda bien. La vida eterna se hereda por recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero el congregarse es algo que Dios pide. ¿Por qué? Porque al congregarnos estamos mostrando primero obediencia al Señor, nos estamos uniendo junto a otros hermanos para alabar y adorar al Señor y estamos para congregarnos y así oír lo que Dios nos enseña o nos quiere decir a través de su siervo, pastor en este caso, por la palabra, su palabra, la palabra de Dios. Por eso en Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando veas que el día del Señor ya está cerca. Estas cosas que vivimos son señales de lo que Jesús ya habló antes de su venida. Y estamos viviéndolo hoy, hermanos. Hoy que no podemos congregarnos, tenemos que valorar nuestra iglesia, tenemos que valorar nuestra casa, valorar a nuestros hermanos. Pedir perdón si es que hemos sido ligeros, hermano. Algunos enseñan y todo, no es necesario congregarse. La iglesia no sirve, no existe. Las casas nomás tienen que ser. No, hermano, son las casas sí, pero también es necesario congregarse. No hay razón válida para no hacerlo. Y aquí la palabra está clarita, hermano. Aprendamos a congregarnos. Cuando vuelva toda esta normalidad, véngase corriendo a la iglesia, hermano. Invite, traiga a otras personas.
hagamos de ella un hábito. Tal vez te costaba venir a la iglesia, ahora ya no, ahora anda, espera ese momento, haz un hábito, hermanito. Dios es sabio, sabe por qué es conveniente hacerlo, es mejor hacerle caso. Él sabe por qué nos dice que debemos congregarnos. ¿Está bien? ¿Te vas a congregar? ¿Vas a volver a la iglesia? Sí, hazlo, mi hermano. Otra cosa que hay que crear hábito, y aquí algunos se van a enojar conmigo si estuvieran escuchando por primera vez, y especialmente cuando no les gusta que toquemos esto, pero ustedes que son en la iglesia van a entender, y esto mis hermanos también tienen que entender. Voy a decirlo así, bien clarito. Aprenda a dar dinero para la obra de Dios. Oh. Y este es un hábito cuestionado por muchos. Algunos hasta hablan con razón, porque quizás han visto cosas, hacer desvíos, desfalcos, corrupción, que existe. Es difícil tapar el sol con un dedo. Hay. ¿Me entiende? Pero no por esos malos testimonios o por lo que otros hacen mal, hermano, nosotros dejemos de hacer aquello que es bien, aquello que es correcto hacerlo. La Biblia enseña que debemos ser dadores, debemos ofrendar, debemos diezmar, debemos apoyar para la obra del Señor. Yo personalmente he practicado esto y lo sigo practicando, hermano. No tengo nada de qué lamentarme que no he dado, porque he dado, el pastor se lo ha llevado, se ha enriquecido. No, yo también he sido miembro. Y nunca me he lamentado de dar mi ofrenda, de dar mi diezmo y de apoyar, de llevar, comprar cosas para la iglesia, porque sé que esto es para la obra del Señor. Yo no estoy mintiendo, en mi familia hemos disfrutado mucho la bendición de poder hacerlo y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, hermano. Y eso tiene que ser un hábito en cada uno de nosotros. Yo pregunto a toda la iglesia Donía, ¿usted está preocupado? ¿Estás pensando en este momento qué va a hacer de la iglesia? Porque nosotros no tenemos el templo propio como algunos. Nosotros pagamos de alquiler. Tenemos personal para sustentar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Esto cree que es solamente este tiempo? No, ya en el tiempo de Jesús. ¿Por qué cree que Jesús tenía tesorero, mi hermano? ¿Quién era ver el tesorero, alumnos? Judas. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no era nomás por fe. No. Jesús mismo se movía por las ofrendas, los aportes, las personas, los discípulos, ni qué decir. ¿Sabe? La iglesia de Filipos era una iglesia que tenía, y voy a leer el texto bíblico, ¿sabe? Que tenía el hábito de dar para la obra de Dios, que era desempeñada en ese entonces por el apóstol Pablo. Mira lo que escribe Filipenses capítulo 4, verso 15 al 19. En su íntegra voy a leer. Dice, al principio, Pablo está hablando aquí, al principio cuando comencé a anunciar la buena noticia, o sea, el evangelio, y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Hablando de apoyo financiero, el verso 18 dice, Epafrodito, si quiere algún nombre para su hijo, aquí va uno, ¿no? Epafrodito, me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. O sea, había ofrendas para Dios en el templo y había ofrendas de apoyo para Pablo en su obra misionera. Y así tiene que ser. Yo no me avergüenzo, por más que me critiquen, de que alguien me diga, que el pastor está recibiendo salario. No, esa ofrenda que me dan es bíblico. La ofrenda que reciben los pastores es bíblico. Y la ofrenda que se da para la obra del Señor, para el sustento de la casa, los arreglos y tantas cosas que hay, es bíblico. Ahora, ¿quién se aprovecha de ese dinero y hace cosas ya
totalmente erradas. No es bíblico. Pero ojo, eso también trae disciplina del Señor. Pero a raíz de esas cosas malas, toda la gente, incluso cristianos, piensan y dicen, ¿cómo sacan plata nomás? No hay que dar, ¿dónde está el dinero? No hay rendición de, hermano, ¿qué está haciendo con mi diezmo? ¿Qué está haciendo? Si lo ven al pastor con un traje, ahí está mi diezmo, dice. Si el pastor viaja, el pastor ya no puede ni viajar. Y si se compra auto, ahí está ese auto de siempre. Y si viaja, claro, se está enriqueciendo con esto, hermano. Ni saben. Yo no tengo vergüenza, honro y bendigo a todos mis hermanos que me sustentan con esa ofrenda. Porque estoy trabajando y sirviendo al igual que muchos otros pastores, hermanos. Pero también de aquello que me sustentan, yo doy para la ofrenda, para la obra del Señor. Yo diezmo, y quienes son tesoreros saben de eso. Yo doy mi ofrenda, al igual que todo el pueblo. Porque sé lo que es esto. Y lo hago con mucha alegría. Por eso el verso 19 dice, por eso de sus riquezas maravillosas Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. O sea, cuando uno aprende a ofrendar de esta manera bíblica, cuando uno es obediente a esto, incluso Malaquías 3:10, ¿qué dice? Traigan vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. A ver, pruébenme en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y aquí Pablo está enseñando en ese texto anterior que leímos de Filipenses, no presente ese hábito como una obligación, hermano, pero sí como una bendición, tanto para el que recibe como para el que da, para los dos, hermanito. Por eso yo te animo, crea este hábito. Tal vez han dejado muchos de ofrendar. Hermanos, háganlo. Háganlo, no tengan temor, hagámoslo todos, hermanitos amados. Por eso hay que darle gracias y hay que darle al Señor por todo lo que nos bendice y darlo para la obra de Dios. Amén. De esa forma dice Pablo, Dios nos va a bendecir, nos va a hacer fructíferos delante de Dios si lo hacemos. Nunca dejemos de dar, mis amados, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es triste. Y a mí no me sorprendería que alguien, está justo, esto quería pescarle al pastor. Tranquilo, yo fui con la paz, porque estoy aprendiendo y estoy leyendo la palabra del Señor. Y es más, me conocen ustedes, yo no soy una persona de estar todo el tiempo, dame esto, el otro, ofreciendo, si das esto, vas a ver, el Señor va a hacer esto. Ustedes me conocen. Pero aquí hemos leído la palabra y hay muchos otros más de los que podría hablar. ¿Está bien? Otro hábito que tienes que crear, ¿sabes qué es? Dar gracias. Ser gratos. La gratitud es importante. Aprenda a darle gracias a Dios en todo y por todo. Y es algo que Dios desea ver en nosotros. Una persona que es agradecida a Dios, ¿sabes qué? Va a estar lejos de ser dominado. ¿Sabe por qué? Por la amargura, la depresión, o de olvidar las bondades de Dios para su vida. No. Una persona agradecida va a vivir más feliz que aquel que no agradece, hermano. Por eso 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. ¿Hay comida? Gracias, Señor. Pastor, en serio. ¿Hay abundancia? Gracias, Señor. ¿Hay escasez? Gracias, Señor. ¿Entiende? Es fácil darle gracias a Dios cuando está bien las cosas, ¿verdad? Pero en esos momentos, te entiendo, es difícil, ¿verdad? Pero si creamos este hábito en nosotros y le damos gracias a Dios, a veces eso va a ser beneficioso para nuestra vida. Vamos a vivir felices. Y aún con lo poquito que tengamos nos vamos a contentar. Porque sabemos que en su momento Dios va a abrir puertas, va a traer bendición a nuestra vida. Yo conozco personas sencillas y humildes, hermano. Felices son, parece que fueran muy ricos, hermano, tan felices. ¿Por qué? Porque han creado este hábito de ser agradecidos al Señor. Otra cosa que tenemos que hacer es huir de lo que nos puede llevar a pecar. Y esto tiene que ser desarrollado en la vida de cada cristiano. 2 Timoteo capítulo 2, 22 en una traducción dice así, huye
de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Eso es un consejo a los jóvenes, que es aplicable a nosotros también. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Que está diciendo, huí de aquellas cosas que te pueden hacer pecar y más bien seguir la vida recta. La fidelidad, la fe hacia Dios, la fidelidad, el amor y la paz. Y haz compañerismo, juntate con aquellos que invocan, en otras palabras son cristianos, y tienen un corazón puro, un corazón sano. No con aquellos que vamos a tomar, vamos a bailar, haremos esto, haremos el otro. No, el Señor te da permiso. No te juntes con ellos. No está diciendo que los odies. Hay que orar por ellos, hay que presentarse el evangelio, pero no podemos unirnos a sus acciones malas. Cuando dice pasiones juveniles, está hablando de deseos pecaminosos de la carne, hermanito. Amén. Así que creamos también un hábito de evitar eso. ¿Viene pecado? No quiero saber nada. De aquellas cosas que nos pueden llevar a pecar. Mejor hacer a un lado. Otro hábito, cuidar el cuerpo. Cuide su cuerpo. Aprenda a desarrollar el hábito de cuidar nuestro cuerpo, hermano. ¿Por qué? Porque eso conlleva aplicar otros hábitos en nuestra vida. Por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Cuánto ejercicio haces? Vida sedentaria la mayoría de las personas. Peor ahora con esto de la cuarentena. Pucha, estoy extrañando el trote. Yo quiero ir a trotar, quiero ir a caminar. Y desde que hay cuarentena, si hace raya no voy. Y mis hijos me decían, papá, por lo menos andate una vuelta al cuarterón, el patio. Pucha, hay que hacer ejercicio. Hay que alimentarse sanamente. Hay que cuidar el cuerpo, sí, hermano, de templo del Espíritu Santo, y es del pecado, obvio, pero también hay que cuidar el cuerpo físico. Entonces hay que alimentarse sanamente, hay que descansar bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Estoy dando tres cositas simples. Alimentarse bien. Primera Timoteo 4:16 dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Esa partecita nomás yo quiero agregar, ten mucho cuidado de cómo vives. Esa partecita me da a mí a pensar que también Pablo está viendo otros asuntos, está viendo también, incluye para mí el cuidado que debe haber de nuestro cuerpo, o sea, alimentación, descanso y todo ello. ¿Entiende? Pablo se ha preocupado del cuerpo, cree que todo era espiritual. A ver, cuando Timoteo tenía problemas estomacales, acá le decía, ora, el Señor te va a sanar. No, se preocupaba de esa situación y a veces, ¿qué le decía? A ver, en una ocasión, 1 Timoteo 5:23 está esto, donde le dice, a causa de tus constantes dolores de estómago, no bebas agua solamente, sino deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido, le dijo. Ahora no estoy diciendo con eso, pucha, fácense, tomen vino. No, estoy hablando cómo Pablo aconsejaba qué hacer para mejorar la salud del joven Timoteo. ¿Entiende? Y eso tenía que ver con su cuerpo. Entre mejor cuidemos el templo, el cuerpo del Espíritu Santo, más energía y más salud vamos a tener para seguir dando, ¿sabe qué? Frutos en la obra del Señor. Así que, mi hermano, creamos estos hábitos, por favor. Y finalizo con esto. Relaciónese y practique comunión fraterna con otros hermanos de la iglesia. Ya no seamos egoístas, hoy estamos extrañando el abrazo, el saludo, el estar juntos en la iglesia otra vez. Se extraña, ¿verdad? Yo creo que muchas cosas estamos empezando a valorar hoy. Y esto nos impulse a crear comunión fraterna con los hermanos. Yo cuánto extraño, hermano, pucha, a poderlos abrazar, a poder estar juntos. Hermano, no hay mejor lugar donde podamos crear esta fraternidad en las células, en las casas de paz, en nuestro ministerio de Adonía. Allí aprendemos a crecer en palabra, en comunión, en unidad familiar, en unidad con los hermanos. Y esos lugares son especiales. Por eso, en este momento, si estás reunido en tu casa, tal vez con tu familia por ahora, pero después invita a otras personas o tú únete a una de esas familias. Y cuando estemos en redes o la iglesia, aprendamos a tener esa relación
Aprendamos a practicar esa comunión fraterna entre todos nosotros. De veras, hermano, eso de las casas de paz, esto del ver acá en tu casa, no es un diseño humano, es el diseño de Dios. Mira Hechos, ¿qué dice ahí? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No solamente en el templo, también era en la casa. En Hechos 6, 7, ¿qué dice? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El resultado de eso. Y lo que es la visión de nuestro ministerio, Hechos 20:20, visión 20:20. Y como nada fuese, dice el apóstol Pablo, como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. No he cesado de enseñarlos públicamente y por las casas. ¿Y cómo lo hacía? Testificando a judíos y a gentiles. ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos amados, aprendamos todo esto que les he compartido en esta noche. Estos hábitos son cruciales, son importantes, son decisivos para nuestro crecimiento espiritual si es que nosotros queremos llevar mucho fruto. Yo quiero finalizar todo esto con este versículo, con este pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Así dice: con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, qué bueno, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Atienda eso. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Lo que pasó, ya pasó. Fijemos lo que está enfrente. Si estos hábitos los descuidaste y alguien está diciendo ninguno de ese hecho, pastor, ya no mires los fracasos, no mires las cosas de atrás. Comienza a mirar enfrente. Comienza a ver que Dios todavía tiene propósito para tu vida, que Dios todavía te quiere bendecir, te quiere usar, que Dios todavía quiere hacer algo a través, primero en ti, a través de ti, a muchas otras personas. Aprende a poner en práctica estas cosas que te he enseñado en la palabra. Entonces vas a ser un verdadero, un gran seguidor y discípulo de Jesucristo y vas a ser un cristiano que sabe llevar mucho fruto. ¿Está bien? Que el Señor te bendiga, que Dios sea llenando tu hogar, tu casa, tu vida de mucha bendición. Señor, yo quiero agradecerte por esta palabra. Muchas gracias por corregirnos, por instruirnos y enseñarnos. Te pido que seas bendiciendo a tus hijos, llenando más de bendición a cada uno de ellos. Y Padre amado, gracias por este tiempo hermoso y bonito que nos das de poder aprender tu palabra. Gracias por este tiempo. Sé que esta enseñanza ha llegado a cada hogar, a cada familia, y estoy seguro que muchos todavía van a seguir aprendiendo más. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y activa las notificaciones, así no perderás ningún video.